Bueno, buenas tardes. Este es el cuarto video del diplomado en educación musical sobre lo que es la musicoterapia en la educación musical. Esta es la cuarta unidad. En esta unidad aprenderemos un poco de la educación musical, neurociencias y musicoterapia, ¿no? Veremos la música y sus características, sus efectos, la música como terapia, la práctica musical, la música y la creatividad, la musicoterapia y la educación musical, el reto de usar la música en las clases, las neurociencias, cómo poder estimular un poco el aprendizaje, lo que se llama el neuroaprendizaje, la creatividad, ¿no? Bueno, voy a empezar con una frase que es de Alter, Müller y Grung, que son musicoterapeutas alemanes, lo que dicen, ¿no? Eh, Al escuchar música, la activación cerebral de los músicos difiere de la de los no músicos, debido a sus estrategias cognitivas específicas y a las representaciones mentales desarrolladas durante su educación musical. La educación musical, por ende, produce modificaciones en la conexión sináptica de conjuntos de células neuronales extendidas, o dicho de otras palabras, la educación musical produce un cambio en el software de nuestro cerebro, pero el hardware del cerebro, esto es la estructura del cerebro, también puede diferenciarse entre músicos y no músicos. Entonces la musicoterapia y la educación musical son dos disciplinas vinculadas, distintas y vinculadas, ¿no?, entre sí. En este trabajo que les estoy presentando, la musicoterapia y la educación musical está relacionada en cuanto a los métodos de la educación musical que podemos presentar para realizar las prácticas y lograr un cambio en la conducta de los que las practican, ¿no? O sea, los niños. Y una de esas es el profesor de música, ¿no? Que tendría que él, no puede actuar como un musicoterapeuta, pero sí como un facilitador, ¿no? Para que enseñe música y al mismo tiempo beneficie al alumno de algún modo en su vida, ¿no? Entonces, en el PDF que tenemos ahí, yo les estoy mostrando cómo los medios sonoros, los cuerpos sonoros, los instrumentos sonoros y los objetos son medios para poder activar la vivencia y la metodología utilizada en las personas para que ellos mismos puedan aprender sobre los ritmos, la melodía y esas cosas, ¿no? Bueno, entonces nuestros objetivos que nos pongamos son algo muy, muy importante para poder trabajar la educación musical en los niños, ¿no? Eh, También, bueno, los contenidos generales de la etapa esta de poder ayudar, ¿no?, a aprender con educación musical y a través de la musicoterapia pueden ser empezar por las cualidades de los sonidos, ¿no? Eh, También ver los sonidos que son fuertes, sonidos suaves, sonidos largos, cortos, escuchas activas de obras musicales breves de Mozart, Bach, Chopin, ¿no? Discriminación auditiva y clasificación de varios instrumentos. En el ámbito escolar también prácticas y actitudes, reflexiones a través de la música. Luego tendría que ser la interpretación musical, ¿no? Los cuidados de la voz, el repertorio de canciones, la identificación visual de los instrumentos, esquemas rítmicos, la partitura, ¿no? Enseñarles lo que es la introducción al lenguaje musical, los conceptos básicos sobre ritmo, melodía, eh, tono, ¿no? Luego podría ser también el sentido musical a través del control corporal, el pulso musical, la velocidad, el tempo, eh, juegos motores, um, secuencias sonoras, secuencias de canciones, de piezas musicales, eh, todo eso para ir desarrollando,
pautas en los niños para que puedan tener una educación musical a través de la musicoterapia, ¿no? Y esto, bueno, las áreas del desarrollo que podemos estimular son la motora, la cognitiva, la comunicación y el lenguaje, la socialización, la autonomía personal, como les dije, a través de improvisaciones instrumentales, improvisaciones vocales, escucha activa, cuentos musicales, música y movimiento y danza, creación de canciones, ¿no? Entonces, para definir la música, ¿no? Y poder ver que la música es considerada en todas las culturas como un ente socializador y cultural. Entonces, la música posee una base, como les decía antes, base matemática, ¿no? Que incluso puede ayudar al pensamiento lógico matemático. Para poder ver qué es la música, podemos definirla de varias maneras, ¿no? La música es parte integral de la cultura, ¿no? Con sus 12 notas y semitonos y todo eso, ha hecho que en diferentes partes del mundo, cada cultura tenga su propia música, ¿no? La música es una forma de comunicación, lo que nos posibilita y facilita la comunicación interpersonal, ¿no? En los momentos de socialización. También es un ámbito para la expresión personal, ¿no? La música favorece y permite la expresión de sentimientos, ideas, de pensamientos, de la creatividad, ¿no? También la música es una actividad que incrementa la creatividad, ¿no? Que les decía. Por naturaleza el hombre es creativo y si le damos más herramientas como la música, hace que las personas tengan su capacidad más incrementada, ¿no? Y así poder resolver problemas, encontrar soluciones ante estas situaciones. También la música es como un paraíso lúdico, ¿no? O sea que hay un disfrute y una libertad mediante el juego al interpretarlas con instrumentos musicales, ¿no? Se puede estimular la imaginación. También hay una capacidad para representar al mundo, ¿no? Que es intencional, no intencional. Lo intencional que se refiere a los sonidos que son emitidos con la intención de enviar un mensaje. Y los no intencionales que se refieren a los sonidos que se transmiten como manera no intencional, como por ejemplo un ruido, un auto que está pasando cuando arranca, ¿no? Es no intencional. También la música es un espacio para el desarrollo humano, para habilidad, para expresar las propias ideas musicales, la habilidad para comprender la diferencia entre un clima individual y un clima grupal, ayuda a lo que es la armonía en la personalidad. Eh, Como vimos en anteriores clases, hay varios efectos físicos y psicológicos de la música, ¿no? Por ejemplo, la música nos relaja, nos desestresa, nos causa placer, nos puede alterar, ensordecer, estimular, excitar, alegrar, entristecer. La música nos puede traer recuerdos, permitirnos hacer asociaciones, recordar momentos, enojarnos. En fin, la música nos da muchos elementos para sentirnos vivos, ¿no? También concentra eh, y estimula la atención, estimula la memoria, mueve a la reflexión, estimula el uso del lenguaje, eh, ¿no? Y bueno, ya que estamos en esto de la educación musical, bueno, los usos de la música en el aula, hay varias posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el uso de la música en su función ambiental, como música de ambiente, ¿no? Para que ellos puedan trabajar sus tareas y todas esas cosas. Uso de la música en su función informativa. Eso hace referencia a las piezas musicales que transmiten por sí mismas toda la información necesaria, ¿no? Que podría yo, como estos videos en YouTube o audiolibros, ¿no? Uso de la música en su función expresiva. Se refiere a crear el clima sonoro necesario para que la actividad que se propone realizar cumpla sus objetivos. El uso de la música en su función reflexiva. Se usa la música para que libremente se pueda asociar, sentir y emocionarse y vivir experiencias estéticas y espirituales, ¿no? Y sacar de ellas una moraleja. El uso de la música como elemento facilitador del movimiento, ¿no? Ponemos música que facilita a la actividad corporal y sirve para marcar el ritmo y el movimiento, ¿no?
El uso de la música para crear contextos imaginarios. Abre puertas del mundo hacia la imaginación el solo poner música, ¿no? Entonces puede ayudarnos a crear imágenes internas, externas, a pintar, ¿no? Que estén todos dentro de la fantasía. El uso de la música como elemento de anclaje memorístico, ¿no? Podemos usar varias secuencias musicales para poder ayudar con lo que es el pensamiento, la emoción, a movilizar emociones, ¿no? Y facilitar el anclaje memorístico de estas cosas, ¿no? También el uso de la música como elemento evocador y anticipatorio. Eso nos quiere decir, por ejemplo, eh, que yo pueda evocar lo que ha aparecido alguna vez, ¿no? Y vuelve a aparecer de nuevo. Por ejemplo, contar una historia de la que me pasó, ¿no? Y reflexionar sobre ella, ¿no? Para poder ayudarle y que resuelva, ¿no? El uso de la música como elemento de encadenamiento y transición. Eso es que la música sirve para marcar la transición de los distintos momentos en que se secuencia una clase, ¿no? Por ejemplo, de clase de matemáticas a clase de física o de clase de lenguaje a clase de música. En una sesión de clase se puede utilizar para marcar el comienzo de las actividades y el final de la clase, por ejemplo. Eh, por ejemplo, si vamos a ver a los niños, podemos ver que las capacidades musicales de edad en edad van incrementando. Por ejemplo, de 0 a 1 años, los niños tienen mayor reacción a los sonidos. De 1 a 2 años, les gusta que la música sea espontánea. De 2 a 3 años, reproducen frases musicales, ¿no? Ta, 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 y cantan, ¿no? De 3 a 4 años, la capacidad para desarrollar el oído absoluto. Conciben el plan general de una melodía, ¿no? Hasta la tararean de una mejor manera. De 4 a 5 años discriminan registros de alturas en la música, fuerte, bajo, alto, agudo, grave. De 5 a 6 años discrimina igualdades y diferencia patrones melódicos y rítmicos sencillos, ¿no? Eh, en esto del desarrollo infantil hay muchas pautas para que nosotros podamos ver en cada año de vida de los niños cómo podemos intervenir en lo que es el ritmo, melodía, expresión corporal, creatividad, representación de los sonidos de niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, ¿no? Y así como les hablaba sobre el ejemplo de Piaget, eso nos ayudó para ver que el desarrollo físico, el desarrollo intelectual y el desarrollo cerebral tienen que ver con estas, ¿no? Situaciones para que el niño y su cuerpo se relacionen en lo que es la maduración emocional, maduración física y maduración intelectual, ¿no? Bueno, y les voy a hablar un poquito sobre lo que es la música como terapia. La musicoterapia es el empleo de la música para alcanzar objetivos terapéuticos, la recuperación, conservación y mejoría de la salud mental y física. Entonces, la utilización de la música en musicoterapia se convierte en el medio para transmitir esta información. Podemos utilizar la música con fines terapéuticos para la mejora de problemas motrices, déficit de aprendizaje o de atención, también para favorecer la integración social de los niños, ¿no? Eh, por ejemplo, las posibles aplicaciones de la música son alivia el dolor y tiene efectos antiespasmódicos, armoniza el ritmo cardíaco y la circulación de la presión arterial, estimula la felicidad, estimula el cerebro y retarda la decadencia intelectual, renueva nuevas energías, aumenta la resistencia en el deporte, ayuda a olvidar preocupaciones y problemas, transmite seguridad y bienestar. La práctica musical ayuda a las personas de una manera en que les favorece en su autoestima, les favorece en lo que es el aprendizaje, les favorece también a iniciar ciertos estudios instrumentales, para lo que favorece también la educación musical,
para que puedan interesarse por algunos instrumentos. La música y su relación con la terapia, con la musicoterapia, es que el sonido nos da esta sensación de bienestar, ¿no? De orden. Entonces, con la musicoterapia nos puede ayudar mediante la audición, ¿no? El saber escuchar, el saber comprender lo que se oye, ¿no? Y el saber apreciar la música para que me pueda ayudar a relajar, me pueda ayudar a comprender ciertas cosas, ¿no? Entonces, la musicoterapia y la educación musical se complementan entre sí mucho más de que lo que suponemos, ¿no? Pudiendo incluso llegar a ser parte la una de la otra. Si bien es cierto que un buen educador musical sigue muchos principios y técnicas de musicoterapia, no es menos cierto que un buen musicoterapeuta realiza muchas de las prácticas usadas en la educación musical, ¿no? La moderna didáctica musical contempla una doble vertiente, ya que algunos maestros se concentran en la formación del ejecutante, mientras que otros lo hacen en su apreciación musical. Entonces la música está ligada a la creatividad porque estimula en ciertas partes del cerebro para poder nosotros crear, imaginar, ¿no? Entonces la música representa un medio idóneo para el fomento de la creatividad, favoreciendo el desarrollo integral de la persona mediante contextos que promueven el uso del pensamiento divergente, el desarrollo de la capacidad de iniciativa, la imaginación, la originalidad y la reflexión. Y ahí entra lo que es la creación y la improvisación musical, ¿no? También lo que es la pedagogía de la creación musical, ¿no? Que mediante juegos podemos crear. Y las neurociencias cognitivas, ¿no? Que nos ayudan a ver y a verificar cómo el cerebro recibe esta información, la analiza y hace que haya conductas generadas musicalmente y para ayudar al aprendizaje, ¿no? También podemos ver cómo la música se relaciona con las emociones y es en cuanto en el cerebro, ¿no? Porque en el cerebro se ubican en el sistema encefálico, ¿no? El cual está compuesto por la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo y el tálamo, y que intervienen pues para producir lo que se llama la producción de la neurotransmisores que son la dopamina, que ayudan a sentirnos con placer y de una manera excitados, ¿no? Esta sensación hedónica de placer inducida por la música es como una recompensa para el cerebro. Entonces, si yo, por ejemplo, hago cosas buenas y luego escucho música, es algo que recompensa y nos hace sentir mucho más a gusto, más conectados, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Entonces se habla también de dosis musicales, ¿no? Para que sea una dosis emocional. Entonces, aquí podemos hablar también del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso cognitivo complejo en el que se va construyendo, ¿no? Entonces, esto ayuda, ayudada por la música, se da en lo que se llama plasticidad cerebral, entendida como un proceso adaptativo y de estimulación ambiental para que muchas partes del cerebro funcionen por otras, ¿no? Entonces, y plasticidad quiere decir nuevos, ¿no? O sea, quiere decir que las neuronas se vuelven mucho más, hacen mucho más conexiones neurosinápticas, ¿no? Entonces ahora se está manejando lo que se llama eh, lo que son en lo que son las neurociencias, el neuroaprendizaje. Y el neuroaprendizaje es algo que compone la memoria, la inteligencia, la creatividad, para poder nosotros llevar a lo que también llaman el metaaprendizaje, ¿no? Que es decir, más allá del aprendizaje, que es analizar estas relaciones existentes entre la música, el cerebro y la educación musical, ¿no? Entonces,
Aquí se dan muchas situaciones para que sea un reto el usar música en la clase, ¿no? Para poder seleccionar la música en una clase, por ejemplo, para que aprendan a hablar inglés o hablar español o hablar francés, es muy importante, ¿no? Entonces, poco a poco, muchos estudios neurocientíficos con equipos interdisciplinarios como músicos, médicos, psicólogos, pedagogos, eh, ya están planteando nuevos objetivos para usar la música en el aula de clases, ¿no? Entonces ahora se defiende la educación musical en cuanto mejora el lenguaje, ¿no? También mejora la lectura, mejora el pensamiento matemático y la inteligencia, por lo que hemos hablado sobre la música y la musicoterapia. También la música, como es innata al ser humano, eh, es algo motivador en sí, ¿no? O sea, motiva el solo escuchar música y ayuda a generar cambios estructurales en el cerebro, ¿no? También la música forma a personas mucho más sensibles. Eh, Sin música el lenguaje no se desarrollaría. La música contribuye también al desarrollo físico. La música forma parte para vivir en sociedad, forma parte de las actividades musicales. La música forma personas creativas, conscientes, inteligentes. La música y las emociones y la empatía nos ayudan a verificar que podamos expresar nuestras emociones a través de interpretaciones musicales, canto, etcétera, ¿no? Y bueno, acabaría explicándoles sobre las neurociencias, cómo están relacionadas con la musicoterapia y los estudios que se hacen en las neurociencias, ¿no? Que hacen un papel muy importante en la música. Las neurociencias se las pueden definir como la ciencia que estudia la estructura y funcionamiento del sistema nervioso humano y cómo se relacionan sus diferentes elementos para crear y contribuir la base biológica de la cognición, las emociones y la conducta. La neurociencia estudia principalmente el funcionamiento de las células cerebrales, las neuronas, la comunicación entre neuronas, la construcción cerebral de la realidad, los mecanismos neurobiológicos ligados a las emociones, la base biológica del aprendizaje y la memoria, la neuroplasticidad y la neurogénesis, el desarrollo neuronal desde la concepción, la estructura y funcionamiento de redes neuronales. Las principales áreas de la neurociencia son la neurociencia cognitiva, la neurociencia afectiva, neurociencia conductual, neurociencia social, neurociencia celular, neurociencia molecular, las neurociencias de los sistemas, la neuromusicoterapia, ¿no? Que los conceptos los van a ver ahí en el PDF de la unidad 4. Bueno, las principales técnicas de exploración de neurociencias son el electroencefalograma, la magnetoencefalografía, la resonancia magnética, que nos ayudan a ver, y la tomografía por emisión de fotones también, que nos ayudan a ver el funcionamiento de los diferentes sistemas en el cerebro, ¿no? Bueno, yo tengo un concepto que estoy integrando ahora de poder estimular el cerebro, que le llamo el cerebro despierto. ¿Y cómo tener el cerebro despierto? Con una estimulación en lo que es la actividad neuronal y su conectividad, es decir, que si nosotros queremos que el cerebro tenga redes nuevas, neuronales, eh, entonces hago algo nuevo, ¿no? Escucho nueva música, hago nuevos ejercicios, respiro, tomo agua, si voy por una calle, al día siguiente voy por otra, entonces estoy estimulando las nuevas redes neuronales, ¿no? Para que haya lo que se llama neuroplasticidad. Y hay algo que se llama la expansión cerebral autodirigida. Eso quiere decir que voy a aumentar la cantidad de redes neuronales si yo alterno con situaciones y actividades que tengan que ver con innovación, para que yo pueda potenciarme mi cerebro, ¿no? Eh, Escuchen mucha música,
haga nuevos ejercicios, vaya al gimnasio, como les decía. Entonces la inteligencia, la memoria, el aprendizaje van estimulándose, ¿no? Y de esa manera, pues, voy entendiendo el mundo de una manera mucho más consciente, mucho más capaz, ¿no? Y mi aprendizaje, pues, se hace provechoso, ¿no? Eh, entonces, con esto de las neurociencias, el aprendizaje se va a otro campo que es el neuroaprendizaje, ¿no? Que el neuroaprendizaje está íntimamente relacionado con la neuroplasticidad, como les decía. Es un fenómeno en el cual el aprendizaje y la experiencia en el cerebro se forman permanentemente, ¿no? La optimización de las capacidades cerebrales en gran parte depende de saber aprender, ¿no? Y aprender para aprender. Eh, bueno, las actividades que yo recomiendo para despertar el neuroaprendizaje son que practiques un deporte, incorpores a tu vida la gimnasia cerebral, intentes vivir en entorno estimulante, ¿no? Mucha música, videos, imágenes, arte, muchas cosas, ¿no? Que durmamos las 8 horas, eh, que cuides tu cuerpo de no los cigarrillos, el alcohol, evites sustancias tóxicas, tomes mucha agua, evites el estrés, ¿no? Eh, y utilices todos los recursos a mano para mejorar tu memoria y tu inteligencia, como estos sudokus, como estos juegos de rompecabezas, juegos de inteligencia, ¿no? Y, por supuesto, enseña lo que aprendes, porque transmitir los conocimientos suscita el aprendizaje, ¿no? Y eso sería, bueno, en este video haberles explicado un poco sobre la educación eh, musical y la musicoterapia y lo que son un poquito de las neurociencias. Eh, yo quisiera que lean mucho, ¿no? Estos vuelvan y relean las 4 PDFs de este módulo y nos vemos hasta una próxima oportunidad.